Aunque no lo parezca, estas imágenes fueron grabadas en el verano patagónico. Tierra del Fuego es un lugar así, salvaje, natural e impredecible. Y lo pude notar en cada paso que di mientras exploraba los caminos alrededor de la Laguna Esmeralda, a apenas 17 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. En este video te voy a mostrar mi experiencia recorriendo uno de los lagos más hermosos de Argentina y compartiendo algunos datos fundamentales si pensás visitar este lugar. ¿Estás listo? Arranquemos. El sendero hacia la Laguna Esmeralda arranca sobre la Ruta Nacional 3, la vía que conecta Ushuaia con Río Grande y llega hasta la frontera con Chile. Al lugar se puede llegar en 20 minutos en auto particular, taxi o Uber desde la ciudad. Desde ahí se abre un sendero en medio del bosque fueguino y se puede ver una enorme cantidad de lengas y ñires, los árboles característicos de la Patagonia austral. Yo empecé este camino bien temprano. A las 8:30 ya estaba dando los primeros pasos por el lugar. En Ushuaia me informaron que quizás haya alguna nevada en la zona de montaña y que tenía que ir preparado con varias capas de abrigo y ropa impermeable, pero ni por asomo me esperaba esto. Este trekking lo hice a finales de febrero, en época del verano austral. Pero la isla no perdona. Su clima es cambiante e inestable, y es imposible asegurarse que los días van a ser buenos si estamos en la montaña. La temperatura era de 1 grado y la sensación térmica bajo cero, pero la verdad es que esto me importó muy poco mientras caminaba. Al contrario, creo que le daba el toque mágico que buscaba de un lugar tan increíble en el fin del mundo. Tenía la energía y la actitud para soportar lo que se venía. Aunque en rigor no era una caminata intensa, sino que era un lugar apto para la mayoría de las personas, niños, adultos mayores y hasta mascotas. Pero el viento intenso, la temperatura y un suelo bastante embarrado le daba un poco de dificultad a este camino. Simplemente imagínense cruzar esta zona sin el calzado adecuado. Luego de pasar el bosque, el camino se abrió hasta una primera zona de puentes que cruzan turberas y cauces de arroyos. Acá me encontré con un verdadero temporal de nieve y tuve que caminar con atención para no tropezarme. Es acá donde también me topé con la cuenca del río Lac-Fayaj, río que nace de los glaciares cercanos a la Laguna Esmeralda, como el glaciar Ojo del Albino. La imagen del camino es brutal. En muchos momentos perdí la noción de por dónde seguía la huella, que estaban pintadas en piedras y árboles, pero la nieve las ocultaba. Por suerte el celu no me dejó a pata y me guié por GPS. Eso es importante de mencionar. Durante la mayor parte del camino tuve señal e internet, pero mi recomendación es que en cualquier trekking que hagan siempre tengan descargados los mapas para poder revisarlos incluso estando offline. Por la hora a la que salí, el camino estaba casi vacío. Solo me encontré con una pareja en la última parte del sendero. También ellos estaban bastante desorientados y decidimos seguir el cauce del río. Por suerte, después de caminar algunos metros, logramos encontrar la ruta y continuamos la marcha sin pausa. A las 10 de la mañana ya podía ver a lo lejos el color de la laguna y no lo podía creer. La hermosura de ese espejo de agua y el contraste con la nieve y el hielo que lo rodeaban daban una postal propia de la Patagonia indómita. Incluso me dijeron que los días soleados se ve mejor el color del agua por el mismo reflejo de la luz. Si ya viniste, déjame en los comentarios cómo fue tu experiencia y cómo estuvo la laguna ese día. Además, me encantaría que te suscribas al canal, porque en estas semanas voy a seguir sumando más videos de la Patagonia y otros destinos increíbles alrededor del mundo. Volviendo a la Laguna Esmeralda. Aproveché para descansar un poco en silencio y contemplando el lugar, pero pasado unos minutos el viento y el frío me obligó a dar la vuelta y regresar al camino. Sobre el trayecto de ida y vuelta no fue muy largo.
Son 10 kilómetros, con un ascenso de 150 metros, desde los 250 metros iniciales hasta la laguna a 400 metros de altura. El tiempo de recorrido finalmente fue de 3 horas y 8 minutos. Y eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y hasta la próxima.